5.000 kilos también. ¿Cómo se llamaba tu papá? Héctor. ¿Y cuál era el perfil de él? ¿Era un trabajador, un hombre de trabajo? Los Goizueta, la generación de mi padre y de mis tíos, lo único que sabían era trabajar. Esa es la realidad. Claro. Porque ellos se criaron, el padre de ellos, o sea, mi abuelo faltó cuando mi padre tenía 7 años. Y el más grande, que era Juan, que era el padre de Matías, es como que se hizo cargo de la familia. Ajá. Eran 14 hermanos y estaban ahí. ¿Vos vas a Claromicó? Sí, suelo. Bueno, ¿viste la laguna? Sí. Bueno, esa parte era campo que tenía mi abuela con mi padre y con los hermanos. Ajá. Y bueno, no tenían nada. Tenían muy poco. O sea que lo único que sabían era trabajar. Claro. No sabían más que otra cosa. Y te digo que mis tíos, creo que ninguno pasó ni mi padre tampoco, pasó del 3er grado. ¿Cómo fue tu educación? Mi educación, yo hice primaria y después, mirá, toda una historia es. Fui al Clers porque no quería ir al secundario. Me anoté después al nocturno y no sé si fui 3 días. Me anotó en la ENET en su momento, tampoco fui. Entonces, bueno, terminé el Clers, que el Clers en el momento era contabilidad, máquina, eso, está bien, bueno. Y ya cuando mi vieja luchó y hice eso, me dijo, bueno, vos vas a tener hijos y a lo mejor vas a tener nietos, pero si un día, y yo estoy viva y te escucho decir que yo te permití no estudiar, te voy a dar una cachetada que te voy a sacar los dientes. Tenía razón. Claro. Porque encima tenía condiciones para el estudio, pero bueno, yo quería ir al campo, quería ir al campo y quería ir al campo. De chico nomás tuviste una personalidad de querer ser vos y de tomar tus propias decisiones. Sí, es real, es real. Y te digo más, viste que cuando, por todos esos problemas de familia que había, yo quería ir al campo y era como que no, porque solo con mi padre, qué sé yo, bueno, al final no, siempre estaba acá. Y antes de ir al campo, trabajé en el escritorio de Felipe Razu, mirá si era años de eso. Sí, sí. Y en esa época era el que hacía los libros, viste que eran los libros rubricados, con letra gótica y todo. Bueno, yo hacía todo ese tipo de trabajo, hasta que fui a parar al campo. Porque mi viejo, en un momento dado, quería vender el campo. Y entonces yo ya estaba ahí con él, pero él era como que no quería más campo, pero era joven en ese momento, tenía 50 y pico de años. Pero él tenía experiencia de un medio familiar y de un amigo que habían vendido los campos, uno cuando tenía 33 años, este otro hombre dejó el campo a los 42 y mi viejo lo quería dejar. Dice, no, yo ya tengo 54, me parece que decía. Y digo, no, bueno. Entonces, de acuerdo con mi madre, me dieron poder para manejar. Yo a los 23 años, con un poder que me hicieron en la escribanía Senra, y en esa época con un sello grandote, sí, para poner. No había internet, nada de eso. No existía nada. El sello ya está, claro. Y te digo más, para hacer el sello yo ya iba a jugar a Bahía. Y el presidente estudiante se llamaba Damiani. Sí, claro. Una muy conocida. Sí, sí. Bueno, ese hombre me hizo el sello, porque acá no me hacían el sello en Tres Arroyos. Mirá vos. Y bueno, y siempre he conversado con él, lógicamente con mi padre más que nada. Siempre manejé yo, a partir de esa edad, manejé el campo, siempre. ¿Un día conociste a tu esposa? Sí. ¿Se casaron, tuvieron hijos? Sí, nos casamos, tuvimos 2 hijos, que son Guillermo y Pablo. Pablo, claro. Y Guillermo tiene 3 hijos, son 2 mujeres y un varón. Y Pablo, que es menor, tiene 2 varones y una mujer. Ya son grandes. Sí. Tengo nietos de 32... cumple mejor, ahora sí, sí. El 21 de marzo cumple 32. Y tengo 2 de 30, uno de 28, otro de 20, otro de 15 y un nieto de corazón, Joaquín. ¿Y cómo fuiste como abuelo? Mira, yo fui... ¿Le dedicaste sí, fuiste el abuelo mimoso? Sí. Sobre todo el abuelo cuidador, ¿no? Sí. Que nunca falte nada. No, más vale. No. Claro. Y no, incluso como padre, yo no fui... No sé si alguna vez los reté en serio a mis hijos. Ajá. Pero sí reté una vez en serio a Tomás.
porque estábamos, Tomás creo que tenía 7 años, una cosa, o menos, 6 años, y estaban en casa todos los chicos, jugábamos las cartas a la noche. Y él por algo se enojó, dijo, me voy a casa, que me voy a casa era 12 de la noche, 6 o 7 cuadras. Ah, bueno, andate. Abrió la puerta, la cerró y no volvía. Entonces salí y ya había cruzado la calle, que se iba. Entonces salí, lo agarré del brazo y le dije, vení para acá. Bueno, lo que le dije. Sí. Y vení, y lo llevé adentro. Digo, ¿y qué querés hacer? Me quiero ir a casa. Entonces le dije, me dice, llévalo. Pues sabes que le ha quedado grabado, tiene 28 años y se acuerda de eso. Es la única vez que creo que reté a un nieto. Sí, sí. Sí, y sí, viste. Tomate tu cafecito. Sí, Osvaldo, la época del campo aquel era la época del Petromax, la época de época de que se juntaban a jugar las cartas mucho, que iban los amigos a visitarlo. Y, claro, esa es la época. Y se iluminaba con eso, ¿no? También. Sí. Porque se cortaba la luz a determinada hora. O no había luz en muchos. No, en el campo con una lámpara Aladino había, y después con vela o con esa otra lamparita. Sí. Y te digo, todos los domingos íbamos a la casa de mi abuelo, que estaba ahí a 2000 metros. Y con mi abuelo trabajaba un sobrino que era hincha de River, con esas radios así. Ajá, la radio Capilla. Sí. Sí. Y él escuchaba River. Por eso mi hermano y yo somos hinchas de River. Me parece una buena elección. No, eso ni hablar, ni discutirlo. Pero sí, escuchábamos a River. Él era muy fanático de River. Bueno, River. Y a propósito, pasamos al capítulo del deporte, que te tuvo a vos como una figura consular en el básquet de Tres Arroyos durante muchos años, y que seguís siendo, te han distinguido muchas veces. Y en Bahía te aprecian mucho y te recuerdan mucho. A veces que me encontraba con el Negro Santiago, que es un amigo de mi profesión, y siempre me pregunta ahí cómo anda el paisano Besueta, así te decían. Y hablaba que era incondicional en aquel famoso equipo de Bahía. Sí. Tenía que jugar en cualquier lado de la cancha y no había ningún problema, que Besueta entraba y cumplía esa función, ¿no? Sí, exacto. En una época de oro, en básquet impresionante. Aparte vos fíjate, cuando yo empecé, la primera vez que yo reforcé a Bahía, porque yo acá dentro del básquet Tres Arroyos era goleador. Sí, claro. Y el primer torneo provincial que fuimos a jugar, que fui por Bahía, se jugó en Olavarría. Ajá. Y el primer partido, que era con La Plata, que La Plata y Bahía eran la contra. Claro, pero bueno, el técnico de Olavarría, que era la regional centro, era Aldazoro de Tandil. Sí. Y él consideró que el equipo que se armaba le iba a ganar a La Plata, que era el campeón del año anterior. Sí. Entonces, el primer partido pusieron Bahía y La Plata. Y La Plata, ¿no? Y ahí se definió el torneo. Y bueno, y vos fijate, y se lastima Fruet. Se lesiona, hizo un esguince de tobillo que no jugó más en todo el torneo. Y de Lizazo era muy chico desde ya, pero estaba sentadito, no jugaba. Y bueno, yo fui bastante goleador en ese equipo, con Cabrera, bueno, con los que jugaban en ese momento. Sí. Y después seguí siéndolo al principio, ¿viste? Así a mis 12, 15 puntos. Y después ya cuando fue Cabrera y de Lizazo, mi misión era marcar al más grandote, agarrar rebotes, porque saltaba mucho en esa época. Tenía mucha fuerza en las manos, sería por el trabajo, qué sé yo. Que hasta el día de hoy de Lizazo se acuerda, dice, no había uno que agarrara la pelota como el Vasco. Así que Bahía terminé cumpliendo la función de jugar en los dos aros, agarrar el rebote, dársela a ellos, agarrar el rebote en ataque, si estaba solo la tiraba, si no la sacaba. Más de una vez los que estaban en el banco me decían, Vasco, tirá. Yo en Bahía hacía 5 puntos, 3 puntos, algún partido 0. Jugaba más en equipo, digamos, ¿te interesaba más? Yo me adapté a lo que querían ellos, porque yo pienso que hubo jugadores de ese momento, Posteraro de Pergamino, que era muy buen jugador, Biurrum, en ese equipo, Biurrum, que era muy buen jugador de Junín, como ponerle el Loco Ferrari, que era un jugador de La Plata que era muy, muy bueno. Y ellos, los llevaban y querían ser ellos la figura o no, jugar como jugaban en su selección. Y en Bahía no, ¿viste? Porque Bahía era el trío y vos tenías que acompañar cumpliendo la función que ellos te decían. Yo calculo que esa fue haber durado 7 años como duré, porque
Ellos me tenían para esa función y se las cumplía bien, por lo visto. Sí, muy buen recuerdo. Sí. Algunas veces también me he cruzado con David Roldán, que también es periodista, otro amigo, Sí. y hablando de aquel básquet de Bahía Blanca, que fue de alguna forma una cosa totalmente superior a todo lo que se veía en la época. Y claro. Yo me acuerdo la velocidad con que jugaban, Sí. cuando saltaba el Lizazo que se quedaba suspendido en el aire y después bajaba. Seguro. Bueno, cuando tiraba el de afuera Sí, Cabrera, Frué lo mismo. la personalidad de Frué, ¿no? Sí. Cortondo, Monachés. Sí, eso, Ojuñán. Monachesi vino después, Claro. porque lo trajeron de Santa Fe. Sí. En el argentino de Santiago del Estero, esa final que perdimos en la última pelota, ahí debutaron Cortondo y Ojuñán. Claro. En ese torneo. Claro. Sí. Y eso, viste que lo teníamos ganado prácticamente el partido. Porque ganábamos por un punto, Sí. yo tomo el rebote y me acuerdo, se la doy a la izquierda así a Cortondo. Y que Cortondo había entrado porque ya el resto, más o menos de los que podían jugar, habían salido por full. Ellos eran chicos que recién los llevaban. Y él sale picando, pasa al medio de la cancha. Y yo recuerdo siempre, le pido la pelota. Había un santiagueño y él me daba la pelota a mí. Después yo la tenía que meter, pero me iba solo al aro a tirar. Claro, sí. Y cuando él me mira para dármela, le pegó en el pie la pelota. Ellos sacan, hacemos full, faltando 3 segundos, 4, que en esa época también podíamos ir a suplementario. Y tiró los fulles el Quebracho Sí. Torres. Claro. Quebracho Sí. Torres te miraba y ya te asustaba. Sí. Erra los 2 fulles y la pelota salió para el lado de Requi, que Requi era un poquito más alto que yo, pero era muy flaquito. Y Carrera, que no era un chico muy alto, cuando Requi va a tomar el rebote, lo empuja. Sí. Y agarró la pelota y metió el doble. Y los árbitros no cobraron nada. Pero se protestó, qué sé yo, pero dieron el doble y cuando fuimos acá terminó el partido. ¿Ese fue el mejor equipo que integraste? No, el mejor equipo, sí, el mejor equipo de provincia fue ese. Podía haber integrado un equipo mejor en el año 1971, que el último día renuncié, porque yo estaba con un trabajo muy importante, porque anduve una pila de años de contratista, entre Matienzo y otro pueblo que hay por allá. Y bueno, entonces renuncié. Que fue, en reemplazo mío, fue Luis Gómez. Sí. Un chico de Punta Alta que jugaba bien. Sí. Ese fue el mejor equipo de provincia, porque en ese equipo se juntó Frué, Cabrera, de Lizazo, Monachesi, Cortondo, que ya era figura, Sí. Finito Germán, Carlos González, Claro, el de La Plata. y claro, Efeir. El Feir de La Plata también. Sí, eran correntinos. Sí. Eran correntinos. Claro, pero ese fue y sigue hasta el día de hoy, siguen diciendo los bahienses que el mejor equipo el mejor equipo que se formó fue ese. El Lungo Brusa hacía la distancia, que fue el técnico de ese equipo. ¿Realmente era un motivador o era un técnico? Ya, Brusa, lo mejor que tenía, aparte de motivador, era la unión del grupo. Por eso sí. Tenía una forma de ser muy especial, mantenía el grupo muy unido, o sea, y te motivaba. Sí. Pero también, como ser el día de la final contra Santiago del Estero, él lo tenía que marcar a Benjamín Arce, que Arce era una figura en ese momento. Entonces, bueno, vos tenés que hacer esto, vos te parás allá, vos hacés acá. Dice, Lito, vos lo marcás a Arce. Bueno, marcalo como vos te parezcas, qué sé yo, cómo lo vas a marcar, pero vos tenés que marcarlo que no haga goles. Y todo riéndose, porque en definitiva también era como que te soltaba un poco esos nervios que vos tenés, ¿viste? Pero bueno, fue un hombre muy importante. Más que como técnico, motivando, como decís vos, y uniendo el grupo. Sí, bueno. Sí, era una personalidad muy especial. Sí. Muy... Me da gusto charlar con él sobre otras cosas también. El tango y todo eso. Sí, él, ¿no? tenía el tango. Claro. Él era de Juventud Unida. Que después de te digo más, mira, ese club yo creo que cuando él se retiró, porque estaba ya con problemas de salud, me parece que desapareció. Y él todos los años, en el aniversario del club, hacía Juventud Unida Reconoce. Y le daba premios a ciertas personas reconocidas en el deporte. Y en una oportunidad yo estuve en la cancha, que me dieron una medalla a la gente, toda una maravilla, con Brusa. No se puede olvidar, evidentemente tampoco, tu paso en el básquetbol de Tres Arroyos, en algunos equipos, pero sobre todo la etapa de Costa Azul, ¿no? Exactamente. Claro.
un club que te quedó metido en el corazón, porque seguiste yendo como dirigente, como el hombre que va a tomar el café después de comer, lo tenés muy pegado. Presidente, de todo. Claro, presidente, sí, claro. Mirá, yo fui árbitro, fui mesa de control, fui relojero, fui técnico, fui utilero. Ajá. Fui utilero. ¿Con qué técnico en ese caso? No, utilero, ¿sabes cuándo fui? Cuando existía el básquet femenino. Ah, sí. Y Teresa Arroyo fue a jugar en la eliminatoria a Bahía. Y yo ahí tenía 17 años, 18. Y Rivada me dice, che, necesito un utilero. Dice, es para ir, ponele 3, 4 días. ¿No te animás? Y sí, total. Claro, sí. Pero dice, es con el equipo femenino. Y bueno, voy, qué sé yo. Y fui, mirá, jugaban, a ver, algunos nombres, jugaba Rifé, sí, Elvira jugaba Sara Ulierup, Fanny Ulierup, Ana Jensen, esa chica se fue a Mar del Plata, no la vi nunca más, Maruca Oviague, Virginia Laplace. Mirá vos. Un equipo fuerte, ¿no? Sí, jugaban bien. Había una chica, Sara Ulierup era la mejor, jugaba muy bien al básquet. Bueno, y yo fui allá de utilero. Ay, Dios, mirá vos. Y de esa etapa de Costa Azul, bueno, y de compañeros inolvidables como Alberto Antón, como Tatalo Terraño, como qué sé yo, no me acuerdo de algunos. No, Batalla. Batalla, Esteban Batalla.